tema. Lo tenemos en línea a Santiago Pérez, licenciado en Relaciones Internacionales. Santiago Pérez es director del portal equilibriointernacional.com desde Río de Janeiro, en Brasil, a propósito de todo el tema que involucra a Dilma Rousseff y Brasil, por supuesto. Buen día, Santiago. Aquí Daniel Temperoni y Luz Bedú te saludan. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo está la situación por estas horas en Brasil? Bueno, el día de ayer fue un día muy importante. La comisión de impeachment aprobó el ingreso de pedido de juicio político al Parlamento. Ayer por la noche aquí en Río hubo una manifestación en defensa de Dilma Rousseff, en defensa de la democracia, lo que ellos llaman en contra del golpe. Pero bueno, simultáneamente en Brasilia se aprobaba que por aproximadamente las 9 de la noche fue finalmente aprobado en comisión, así que a partir del viernes se iniciará el tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados. Brasilia ya está blindada, se ha instalado un gran vallado frente al Parlamento donde se dividirá la ciudad básicamente para que los manifestantes a favor y en contra del juicio político no se crucen y estén divididos por un paredón gigante que atraviesa el eje monumental de Brasilia, que es lo que es el gran parque que está frente al Parlamento. Santiago, buen día. Daniel Temperoni te saludo, un gusto. Buen día. Bien, se suele decir desde hace bastante tiempo que cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría. Y esto no es solo por la parte económica. Todos los tembladerales políticos en Brasil, de color de Melo para acá, por ejemplo, siempre han tenido una repercusión muy importante posteriormente a esos hechos en la República Argentina. ¿Cómo analizás desde allá, desde Río de Janeiro, el impacto que esto puede tener en nuestro país? Bueno, me parece que, como vos bien decís, hay dos variables ahí, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, me parece que una eventual salida de Rousseff podría ayudar a la Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil afronta una agenda económica muy ambiciosa, muy compleja. Recordemos, el país atraviesa una crisis económica muy fuerte, con caída del PBI, caída de la actividad económica, aceleración de la inflación, aumento del desempleo. Y es una agenda económica muy compleja que necesita de distintas medidas que sean aprobadas por el Congreso. Y hoy Rousseff prácticamente no tiene apoyo parlamentario, está luchando por mantenerse en el cargo. Es casi imposible que pueda llevar adelante una agenda económica. Es decir, el país va a estar paralizado, absolutamente paralizado, hasta que se resuelva esta situación. Es decir, para que Brasil vuelva a crecer, se necesita un gobierno que pueda gobernar, y en este momento Rousseff lamentablemente no lo puede hacer. Así que desde ese punto de vista, un nuevo gobierno con apoyo podría ayudar a que Brasil salga de la crisis, y eso va a ayudar a la Argentina, obviamente. Ahora, desde el punto de vista político, me parece que lo que está pasando en Brasil es una continuación un poco de lo que sucede en toda la región, toda América del Sur, con un retroceso de los gobiernos autodenominados de izquierda, con lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Perú también, con la victoria de Fujimori en primera vuelta. Así que me parece que estamos viendo eso y lo que pasó en Argentina con la salida del kirchnerismo. O sea, toda la región va cambiando el péndulo político, se corre un poco de izquierda a derecha. Y por supuesto que suceda eso en Brasil, con el peso que tiene Brasil en la región, funciona como un acelerador aún más, es decir, profundiza más el proceso y acelera más los tiempos, ¿no? Sí, en aquella época de color de Melo, por ejemplo, vimos votar a más de 300 y pico de diputados, muchos de los cuales estaban manchados, ¿no? Desde la perspectiva de la propia corrupción en Brasil. En este momento, por ejemplo, las personas que el domingo pueden poner en vereda de suspensión a la presidenta Dilma Rousseff, ¿pueden mostrar papeles en blanco? ¿Se les puede confiar de comprarles un auto usado a ellos, por ejemplo? Bueno, ahí me parece que es interesante marcar que hay si bien los medios y la opinión pública y los análisis se han focalizado mucho en lo que es la corrupción, es decir, los escándalos, el Lavallato, Mensalão, Petrolão, pero si bien eso fue el disparador final o la gota que rebasó el vaso, digamos, para llevar adelante estos procesos, en mi opinión y analizando un poco lo que sucede aquí, el gran impulsor de esta situación es la crisis económica. Es decir,
Si esto estuviera sucediendo con Brasil creciendo del 4 o 5%, Sí. no estaríamos hablando de juicio político. Claro. La pérdida de apoyo del Partido de los Trabajadores, la pérdida de apoyo parlamentario, es por el derrumbe de la economía. Es decir, el aumento del desempleo repercute directamente en la popularidad de Rousseff, es decir, las familias brasileñas que la votaron en 2014, hoy ya están sintiendo en carne propia Sí. la crisis económica, están preocupadas por el futuro, eso hace que caiga la popularidad de Rousseff, de alguna manera se extingan las posibilidades de que el PT continúe en el poder después de 2018, y con ese escenario, evidentemente, todas las alianzas parlamentarias se destruyen, todas las fuerzas opositoras que ayudaban al gobierno, que eran aliados del gobierno, intentan, digamos, hacer un poco la suya para poder sobrevivir y pensar en el 2018, Claro. y me parece que el gobierno está aislado por la debacle económica y no tanto por la cosa de corrupción, que sí funciona como una excusa y sí funciona como un disparador, digamos, desde el punto de vista institucional. Es lo que se utiliza institucionalmente para desplazar a Rousseff. Pero Claro. insisto, el desprestigio total del gobierno viene, y su pérdida de poder político viene de la situación económica. Bien, Santiago, por mi parte finalmente te pregunto, lo del domingo, los números de ayer se van a reflejar fácticamente el domingo, y esto implicaría por el sistema de interpelación de Brasil que la presidenta pueda quedar suspendida el domingo o no. No. Primero, esto tiene que ser aprobado en diputados, que esto es lo que va a suceder entre viernes y domingo, va a ser una votación de 3 días. Si en el diputado se consiguen 2/3 de los votos, que todavía no están confirmados, Sí. pero si se consideran los 2/3 más 1, esto pasa al Senado y luego tiene que ser aprobado nuevamente en el Senado. Si es aprobado por mayoría simple, es decir, la mitad más 1, Claro. Dilma es suspendida por 180 días. Y si es aprobado también en el Senado por 2/3, es finalmente destituida y asume el vicepresidente. Ya. Santiago, ¿hace cuántos años que estás en Brasil? De 4. 4 años. Y este es el momento más álgido socialmente, me refiero. Bueno, definitivamente diría que desde el punto de vista de movilizaciones, en el 2013, con aquellas movilizaciones masivas que fueron las primeras casi en 20 años, diría que en aquella época había una movilización social más marcada en las calles de las ciudades. Hoy en día me parece que Brasil vive increíblemente una tensa calma social. Hace 2 o 3 semanas tuvimos algunas manifestaciones, pero hoy realmente no. Ayer hubo un acto realmente minoritario, muy pequeño para lo que son las dimensiones de Brasil, en favor de Rousseff, pero me parece que el país hoy está paralizado, digamos, en una tensa calma, siguiendo de cerca lo que pasa en Brasilia. Así que, sin lugar a dudas, desde que estoy aquí, es el peor momento económico. Eso Claro. te lo puedo garantizar porque Brasil venía creciendo prácticamente desde los años 90 hasta el año 2014. Hasta el año 2014 creció sin parar, básicamente. Sí, sostenidamente. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Sí. Así que, sin lugar a dudas, es el peor momento económico. Diría que socialmente había un clima social más elevado, más intenso en el 2013 que ahora. Bueno, Santiago, mucha suerte con tu trabajo allí en Río de Janeiro, en Brasil, hermoso lugar. Y bueno, estamos al tanto de todo lo que ocurra allí en el país vecino y a propósito de toda tu cobertura. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta